Bueno, y algo ya adelantábamos, este mediodía, candidatos y candidatas presidenciales se reencuentran en un foro empresarial, el foro empresarial del NADE 2025. Mientras tanto, sigue la controversia por los dichos de republicanos respecto de los, entre comillas, parásitos que estarían funcionando en el Estado, y hay cambios además en las últimas horas en el comando de Janet Jara. De todo ello nos cuenta a esta hora Diana Copa. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Buen día. Muy buen día, Paula, Mauricio. Si ya lo decían ustedes, hoy 7 de los 8 candidatos presidenciales se van a encontrar en el encuentro de la empresa en ENADE, que se va a realizar en Ex Casa Piedra. Todas las miradas estarán puestas en las propuestas de quienes buscan llegar al Palacio de la Moneda. El panel en el que participarán tendrá una dinámica distinta, con interacciones entre los candidatos bajo el lema del qué al cómo. La idea es que no solo expliquen sus propuestas, sino que también las acciones concretas que lo sustentan. Se anticipa, eso sí, que varios de los dardos estarán dirigidos hacia José Antonio Kast por su presupuesto de recorte del gasto público en 6.000 millones de dólares. Gasto fiscal, quiero decir, y las críticas de si va a recortar o no el gasto social, algo que el candidato republicano ha descartado en varias ocasiones. Otro foco estará en el mensaje del presidente de la República, Gabriel Boric, quien desde Roma entregará una locución telemática, y según adelantó ayer la ministra vocera, el mensaje podrá tener énfasis en la importancia de alcanzar acuerdos. Por su parte, Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, adelantó cuáles serán sus principales ejes para ENADE, los que de hecho se reflejan directamente en su programa. Yo lo que quiero asegurar a los chilenos, que a mí lo que me preocupa es la seguridad, la inmigración ilegal, la creación de empleo, volver a crecer, la lista de espera. Y tenemos además el mejor programa, como lo han señalado además economistas importantes de derecha, de centro y de izquierda. En la municipalidad cumplí absolutamente todas mis promesas, y acá como presidenta también lo voy a hacer con ayuda de estos equipos espectaculares que tenemos. Una Evelyn Matei que, entre tantos otros dirigentes de Chile Vamos, enfrentó en las últimas horas esta polémica que se ha generado en torno a una columna escrita en el diario La Tercera por el principal asesor de José Antonio Kast, que tituló Parásitos, donde reprocha, entre otras cosas, que el Estado chileno está drenado por parásitos, apuntando tanto a los gobiernos de centro-izquierda como a los del expresidente Sebastián Piñera. Una polémica que precede el encuentro de hoy, Diana. Sí, el comentario generó malestar transversal en todos los sectores políticos. Respecto a lo que tú decías, Paula, desde el comando de Evelyn Matei, la candidata evitó entrar en la polémica y comentó que la gente juzgue. En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la columna como un ataque incomprensible y personal que daña la discusión democrática. Además, advirtió que existe incongruencia entre llamar a la unidad y al mismo tiempo referirse a otros como parásitos. Desde el comando de Janet Jara afirmaron que Valenzuela tiene tejado de vidrio, recordando que el mismo fue funcionario público durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Además, el medio Fast Check confirmó que actualmente Valenzuela mantiene un cargo como profesional experto en el sistema de alta dirección pública. Por su parte, José Antonio Kast respaldó la columna y aseguró que de haberla escrito él habría sido más duro. El gobierno no se quedó fuera también de esta discusión. La ministra vocera Camila Vallejo llamó al respeto hacia los funcionarios públicos y sugirió que quizás el titular de la columna respondía a una experiencia personal. ¿Usted cree que Valenzuela se equivocó con esa columna de opinión? No, si lo hubiese escrito yo podría haber sido más dura, más duro. Imagínese usted. Al menos en cuanto al titular de aquello, creo que, no sé, quizás están hablando de la propia experiencia, ¿no? Pero por respeto a otros funcionarios y funcionarias, creo que hay que medir un poco más las palabras. Ya, para avanzar en la conversación, Diana, veamos también qué está ocurriendo con el comando de Janet Jara. Algo anticipábamos también respecto de cambios en su equipo de voceros, con la salida, después de poco más de 2 meses de trabajo, desde que fueron anunciados nombres como Laura Albornoz, Tomás Hirsch, Gael Jomans, que claro, van a seguir, entiendo, trabajando en el comando, pero sin un rol tan visible. Van a ser reemplazados por 2 senadores. Sí, hay una cronología ahí porque eran cambios que estaban esperados más bien para concretarse ayer temprano. De hecho, a las 9:30 de la mañana ya se había instalado una tarima, pues el plan era que la candidata asumiera mayor protagonismo y tomara la vocería. Sin embargo, debido a la preparación para ENADE, precisamente la vocería fue encabezada finalmente por la diputada Gael Jomans,
junto a Nicolás Bome, integrante del equipo económico. No los acompañó el senador Ricardo Lagos Weber, quien tuvo que presidir la sesión del Senado, considerando además que Manuel José Osandón se encuentra en Roma acompañando al presidente. Lo concreto es que fue la última vocería de Gael Jomans quien deja el equipo junto a Tomás Hirsch y Laura Albornoz. Desde ahora las vocerías estarán a cargo de quienes tú decías, Mauricio Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda, dejando así al socialismo al frente de esta función, considerando que Lagos Weber es PPD y Sepúlveda es independiente. Estas decisiones se dan en medio de la polémica que involucra a Laura Albornoz por la investigación que lleva adelante la Contraloría respecto a los millonarios viajes al extranjero como parte del directorio de NAP y también como parte de una estrategia para reordenar el mensaje político del comando, donde buscan darle más protagonismo a la candidata. Esto lo explicó, de hecho, Tomás Hirsch, quien también dejó el equipo de vocerías. La idea que hay es que sea nuestra candidata la que tome un protagonismo mucho más intenso, y eso se va a ver reflejado justamente en las vocerías de los días lunes, pero además en distintas vocerías que va a ir teniendo, y también vocerías temáticas de los voceros temáticos, para poder concentrarse en algunos de los temas específicos que tienen que ver con las propuestas del programa de gobierno. Todo esto, ocurre en una semana marcada por dos hitos: el estreno de la franja presidencial el día viernes y un nuevo aniversario del estallido social. En definitiva, lo más próximo es ENADE, marcado por lo que yo les contaba anteriormente, donde, estaremos en unos minutos más junto a Benjamín Quinteros para contarles los principales focos de esta jornada, quienes asisten, cuáles serán las alocuciones de las distintas autoridades y, por supuesto, los mensajes de los diferentes candidatos presidenciales. Paula, Mauricio. Solo sobre ENADE va también invitada como especial la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que ha sido como una figura bien central en lo que ha pasado en la agenda en Chile en los últimos meses, con este eslogan, con este lema que tiene la ENADE del 2025 de pasar de la palabra a los hechos. Ha vuelto como una protagonista bien particular de lo que va a pasar durante esta mañana. Lo seguimos mirando con ustedes, Diana. Gracias, buen día. Buen día. Oye, sobre la polémica de los parásitos, quiero agarrarme de una entrevista que trae publicado hoy día el diario La Tercera a alguien que fue ex asesor del Partido Republicano, el primer secretario general, de hecho, del Partido Republicano, Jorge Barrera, que se refiere a la columna de Cristian Valenzuela. Y él dice que más allá de si es debatible o no esta postura cuasi libertaria, la califica él, en una sociedad chilena con cultura de relación de sus ciudadanos en el Estado y donde éste financia la política, partidos y además sus centros de pensamiento, el problema, dice, fue que Cristian Valenzuela se autoexcluyó. Y al hacerlo, uno debe cumplir al menos con el mismo estándar que profesa. Y me quiero agarrar de ahí porque creo que aquí en esta discusión hay mucho de el estándar que se profesa. Hay quienes dicen esto le va a traer costos políticos a José Antonio Kast, hay quienes por el contrario sostienen que José Antonio Kast, con este discurso de los funcionarios públicos y de los parásitos del Estado, solo gana porque hay instalada una sensación, dicen quienes suscriben esa tesis, a nivel ciudadano de funcionarios públicos que tienen efectivamente estas características, esto que despectivamente se dice la grasa del Estado. Pero hay que tener ojo, primero, al autoexcluirse, cuando ha sido funcionario del Estado, en la Subsecretaría de Hacienda, en el Ministerio de Energía, cuando además ha sido parte de ciertos centros de pensamiento que, si bien son privados, también reciben financiamiento público. Y lo otro, que lo que le pasó a este gobierno debiera servir como experiencia para tantos, ¿no? La superioridad moral. La superioridad moral de decir, en mi gobierno no van a haber hermanos, no van a haber hijos, no va a haber contratación de parientes, y después, a poco andar, son promesas que, no digo que haya sido puntualmente el caso de este gobierno, pero la superioridad moral es algo que se le cobra, por ejemplo, a un personaje como Yo-Yo Jackson. Habrá que ver lo de los parásitos del Estado, cuál va a ser la relación de este gobierno, si es que eventualmente José Antonio Kast sale presidente, con miles de funcionarios públicos que están lejos de ser grasa, digamos. Claro, que cuando faltan menos de 5 semanas para la elección, y acá no estamos hablando de una declaración, de un exabrupto, digamos, o de una entrevista, de una frase sacada de contexto, sino que es una columna de opinión
refrendada luego ayer en esta entrevista que escuchábamos con el propio candidato José Antonio Kast, donde desde mi punto de vista hay un cálculo político. ¿A quién le estás hablando? O sea, el costo es el que tú dices. El costo es el que tú dices, que claro, está criticando no solo a los funcionarios públicos contratados por el actual gobierno, sino que también alude a los del gobierno de Sebastián Piñera, y con eso puede tener el costo político de que si llega a ganar José Antonio Kast va a tener que estar pidiendo los votos de los parlamentarios de aquel sector que hoy día se está criticando. Pero por otro lado, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, tienes una elección por delante con 15 millones de personas obligadas a votar, de los cuales 5 o 6 millones de personas son nuevos votantes, gente que nunca ha votado en una elección presidencial, y a esa gente, según algunos análisis, le hace sentido esto de los parásitos. Es tal cual le hace sentido el hecho de que acá esta crítica, más allá del costo político, va a tener algún rédito electoral, algún voto que va a terminar en las urnas, digamos, para José Antonio Kast. Así es que... Pero es precisamente lo que acabo de decir. El punto es que aquí estamos hablando de personas que quieren ser gobierno, por lo tanto, está muy cercano en el tiempo esto de otra cosa con guitarra. Hay que hacerse cargo, claro, los votos pueden estar, y esto hace efectivamente sentido a un cierto porcentaje de la población que tiene una lectura y que tiene una visión de los funcionarios públicos que se acerca mucho a la que tiene Kast. Pero yo insisto, lo de Cristian Valenzuela, primero, el problema, tal como citaba yo ahí a Jorge Barrera, el primer secretario del Partido Republicano, es autoexcluirse de ese diagnóstico, y lo otro es como instalarse en un lugar como de altura, como que esto va a ser así en mi gobierno, no va a ser de otra manera. Y yo insisto, el 16 de noviembre nomás son las elecciones, el 11 de marzo es el cambio de mando, por lo tanto el otra cosa con guitarra puede estar muy cerca, muy a la vuelta de la esquina.